Continuamos con más de AME Informativo a través de AME TV, canal 18 y en vivo a través de rdmusica.com. Nos acompaña el economista, vamos a aclarar muchos temas. Frédéric Vergés es nuestro economista de cabecera. Yo espero que lo podamos tener más veces acá en el espacio. Bienvenido, Frédéric. Muchas gracias, Iván. Buenos días, Lidia. La verdad es que tú dijiste eso que a mí también me llama. Ojalá nuestro amigo Juan López me logre cabildear invitaciones más a menudo. Me recuerdo aquel programa que hicimos. No, pero que lo contrate, ¿no es mejor? No necesariamente. No, déjame así. Yo quiero como ustedes, libre, crítico. No, nada de contratación. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí felices entre dos compañeros, dos personas muy queridas, dispuestos a abordar los temas en la medida que podamos enfrentarlos. Frédéric, mire, hace unos días yo vengo diciendo en el espacio que todo el tema de la guerra ahora mismo nos está afectando, aunque no lo estemos viendo directamente, y que lo que corresponde es que nos empecemos a preparar desde ahora para la incertidumbre que vamos a vivir en los próximos años. Pero yo no tengo el conocimiento que usted tiene. Necesito que me colabore, nos colabore, dándonos un contexto de lo que significa todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente ahora mismo y cómo, aunque nosotros no vamos a la guerra directamente, ya nos está afectando, y ver un poquito entonces, llevarnos desde esa perspectiva pues al análisis de las políticas públicas que está manejando en la actualidad el gobierno. Sí, yo creo que sí, vale la pena contextualizar el porqué de todo este embrollo que nos encontramos. Los amigos deben de conocer que el estrecho de Hormuz, que es un pedacito que hay en las orillas de Irán, que apenas es un estrecho de 30 millas, de las cuales solamente 6 son náuticas, son 2 vías, es que pasa el 25% del petróleo del mundo. Wow. Para que entiendan cuál ha sido el impacto, hasta el día de ayer, en el mes de marzo, apenas habían cruzado 80 barcos cargados. Barcos principalmente de matrícula o destinos afines al gobierno en guerra de Irán, que son básicamente de China y Rusia. Para que tengan una idea, en el mes de marzo del año pasado, por ese mismo paso de Hormuz, transitaron unos 1.229 barcos y nada más van 80. Wow. Entonces eso le tiene que hacer entender cuál es la magnitud. Pero encima de eso, por el intercambio de cohetes que estamos leyendo a diario, los países principales productores en el Golfo, que estamos hablando de Arabia Saudita, de Kuwait, Bahrein, han anunciado, y efectivamente así ha sido, han recortado su producción en un 30%. Wow. Por consiguiente, esa medida que no estaba, que sepamos nosotros, planeada, de Trump con Venezuela, y ahora rehacerse del petróleo venezolano, es crítico, por lo menos para Estados Unidos, seguir su maquinaria industrial. Aunque, como se camina la geopolítica, quién sabe si cuando le entró a Venezuela ya tenían planeado tirar los cohetes en Irán. Pero lo cierto sí, y aquí es que tenemos que ver qué pasa entonces con estos movimientos. Los precios. Los precios, los amigos que nos ven saben que hay 2 índices a nivel mundial: el índice europeo, el llamado Brent, y el índice del mundo occidental, el índice West Texas. Y para que tengan una idea, en el mes de marzo, esos precios, bueno, lo que estaba antes a $60 el barril, anda ya a 100, 110, y no tiene visos de que va a bajar, Y entonces tú te preguntas, bueno, y entonces República Dominicana, que es la pregunta, Lidia, ¿qué nos representa eso? Bueno, ustedes todos conocemos que nosotros vivimos un régimen, digámosles, de corte populista, con inclinación socialista, por lo cual tiene una vocación de regalar mucho lo ajeno en la medida en que crea subsidios, ¿verdad? Subsidios que han aumentado. Sí, pero imagínate, 1.400.000 dominicanos recibiendo subsidios y 750.000 empleados. Sí. Tú lo multiplicas, esos cabezas de familia, por una familia de 3, la mitad del país ya depende del Estado dominicano. Pero bueno, el tema no es eso, el tema es que para mantener los precios actuales, lo que están viendo de los carburantes, el gobierno le otorga un subsidio enorme. Un subsidio que en el 2024 fue alrededor de 18.000 millones, en el 25
fue alrededor de 20,000. Y para este año se fijó un subsidio para el año entero de 12,000 millones y ya en los primeros 3 meses se ha gastado más de 8,000. O sea que está claro que hay un déficit que si los precios actuales se proyectaran para lo que queda del año, al país para mantener estos precios, porque estos 5 pesos que se aumentaron, eso fue talco, eso no tuvo ningún impacto. El país tendría que buscar alrededor de unos 25,000 millones de pesos más. ¿Y cómo lo va a buscar? Bueno, aquí viene ahora la segunda parte del gancho. A principios de año, la Nación Dominicana, el Estado, hizo una emisión de bono que estaba contemplada en la Ley General de Presupuesto y que en su momento nadie cuestiona. Bueno, ahora cuando se emite, y se emitieron 2.750, ahora todo el mundo cuestiona. Esos 2.750 eran originalmente para el gobierno poder cuadrar el presupuesto del 2026. Pero ¿qué sucede? Nos dice ahora el ministro de Hacienda que el gobierno tiene una reserva de 3,000 millones. Lógico, porque no le ha dado tiempo de gastar los 2.750 que emitieron. Pero si le echamos mano a esos 3,000 millones, ¿cómo terminamos el año? A sabiendas, y aquí todo el mundo que esté claro, no hay factor de inflación más grande que los déficits fiscales. Porque eso es, si tú no coges deuda, tú lo que haces en lo que se hacía, si ustedes se recuerdan, en los gobiernos de Balaguer, las famosas emisiones, las emisiones monetarias sin respaldo. Entonces, ahora no hay emisiones monetarias sin respaldo, pero hay deuda externa, internacional, ¿verdad? Por eso externa, y deuda interna. Entonces, la deuda ha venido a sustituir los inorgánicos y a los cuales algún día nosotros le vamos a tener que hacer frente. En pocas palabras, Frederich, ¿esta administración se quemó en economía? No, yo lo voy a poner de otra manera. A ver. La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, a la cual no se le han querido unir otros países, pero eso es un tema de geopolítica que yo lo voy a dejar cuando nos tomemos un café para otra ocasión, para no meternos ahí. Lo cierto es que esa guerra ha desestabilizado completamente lo que era el plan económico del 2026. Recuérdate, Iván y Lidia, que a principios de año el actual ministro de Hacienda, nuestro amigo querido y respetado Magín Díaz, amigo de verdad que conozco desde que fue a hacer sus estudios de posgrado, anunció en la Cámara Americana de Comercio que se iba a proceder con una modernización y simplificación del sistema fiscal. O sea, una reforma disfrazada con palabras bonitas. Okay. Para nadie tiene duda de que el cambio de Jochi Vicente por Magín Díaz fue para que precisamente una cara nueva, con un enfoque nuevo de hacer esta reforma. ¿Qué consistía esta reforma? ¿Qué estaba pensando el gobierno? Bueno, vamos a hacerle caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que nos pide ampliar la base tributaria, o sea, más personas pagando impuestos. Y como los impuestos directos tienen un grado tan grande de evasión y elusión, el mecanismo principal son impuestos indirectos. ¿Qué son impuestos indirectos? El ITEVI. El ITEVI, el impuesto a la gasolina, son impuestos que pagamos por consumo, no por ingresos. Claro, no tienen que ver nada con su nivel de ingreso. Sí. Claro. Y de alguna manera son los impuestos más, cuando usted estudia política fiscal, son uno de los impuestos más regresivos, porque me afecta a mí en la misma medida que afecta a ese camarógrafo que está ahí enfrente, algo que es totalmente desproporcional. Pero bueno, el tema es, Magín llega, Magín presenta su plan en la Cámara de Comercio, comienza el proceso de reforma, se anuncia como carnada para hacer esto simpático, que se van a eliminar una serie de impuestos. Ojo, hago un paréntesis, que se está hablando de eliminar impuestos en un país donde el mismo gobierno no respeta su propia ley y donde la indexación salarial se la comieron con aguacate.
Y yo me alegro mucho que ahora hay jóvenes políticos que se han unido a una campaña que me siento muy responsable porque tengo 4 años a través de mi columna de periódico escribiendo, reclamando la indexación. Porque ¿cómo va a ser que en vez de los 34,000 ahora no se haya actualizado a los 50 y tantos mil, 53,000? Y a usted cuando le dan un aumento de salario, como no se le indexó el salario, parte de ese aumento se volvió a los impuestos. Sí, Entonces, sí, correcto. pero bueno, y lo comento porque ese es un tema muy en la palestra. Sin embargo, por boca del ministro de Hacienda no se ha hablado, sino muy por el contrario, diciendo si nosotros abolimos ese impuesto, se descuadra el presupuesto. Óigame, señores, el presupuesto ya lo descuadró, la guerra de Irán ya lo descuadró hace rato. Hablaba de que habían impuestos como impuestos absurdos que se habían creado, el impuesto al ahorro. Usted trabaja, usted paga impuestos sobre la renta por el ingreso que usted recibe. Y de ese ingreso tú te sacrificas y no gastas y ahorras, y entonces ese ahorro te lo vamos a tributar gracias. también. Y a la transferencia en el mismo banco, de una cuenta a otra cuenta del mismo banco, también te ponen impuestos. Vamos a una pausa, Ay, pero ay, yo voy a ay, dejarle una pregunta en el aire para que usted continúe con su tema, pero también me conteste Sí, eso, sí, porque sí, es una sí. pregunta que se hace mucha gente. Mucha propuesta, mucho cambio de cara, de Hochi a Magín, todo muy bien. Pero, ¿dónde está la voluntad para que tantos empresarios importantes, Vergés, y yo le dejé una pregunta al aire y también para que continúe con el tema que iba desarrollando, es por qué no veo voluntad, y no vemos voluntad, no solamente de este gobierno, sino de otros, el tema de la evasión tan grande? ¿Por dónde va el porciento de evasión aquí en el país? Uf. Más o menos. Te voy a decir, del ITEVI más del 50%. Entonces, ¿por qué no se combate eso? No, Porque yo creo que si eso se combate de verdad, quizá a lo ¿sabe mejor qué? nos entre el dinero que tiene que entrar. En parte tú le hubieras hecho esa pregunta a Magín y Magín te hubiera lanzado, porque él tiene todo un discurso para contestar eso. Pero realmente, no sé si es un tema de voluntad o si es un problema de la estructura impositiva, porque tenemos una estructura que tiene demasiadas vías para hacer escape. Y como han señalado algunos otros estudiosos de la economía, no puede haber un país donde haya 140,000 empresas que anualmente declaran pérdida. No puede ser. Entonces, eso es un Y decir que está señal. creciendo el país. Sí, creciendo. no, porque va creciendo, pero lo que no se paga los impuestos. Ajá. Entonces, para eso hay soluciones muy simples y es a todas las empresas ponle un impuesto a sus ventas, no a las utilidades, de un 2%. Y ese 2% lo pueden deducir de la renta de los beneficios que declaran. No declaran, pues te costó un 2%, porque tú no puedes ser tan tonto de llevar todo un año trabajando en un negocio y no ganarte el 2%, por Dios. O sea, pero Frederick, yo tengo una pregunta, porque cerramos ahorita, tú diciendo el impuesto al ahorro, ¿verdad? sí, Pero Abuso. constitucionalmente hablando, no deberíamos de estar, de pagar por lo mismo 2 veces el mismo impuesto. Me explico mejor. Yo voy a dedicarme a vender vasos. Entonces yo lo traigo de China porque me sale más barato. Entonces ese vaso, para yo colocarlo en el avión, pago un impuesto. Para que me lo revisen aquí, pago otro impuesto. Para sacarlo, pago otro impuesto. Bien. Para venderlo, pago otro impuesto. Y cuando declaro, pago otro impuesto. Eso no es una doble tributación. te lo quiero hacer todavía peor. Y tiene que pagar un anticipo. Te lo voy a... No, además un anticipo Aquí no se puede de un vivir. beneficio que tú no sabes si lo Si vas lo va a recibir. recibir, porque se Claro. puede declarar. Pero todavía es peor. Esa empresa que compró ese vaso en China, que lo importaste, que pagaste los impuestos, que lo vendiste, que posiblemente tiene un espíritu altruista de honestidad y de los 10 pesos que te ganaste, lo declaraste y pagaste 3 de impuestos y te quedaron 7 de beneficio. Cuando tú quieres coger esos 7 pesos de beneficio, también tienes que pagar impuestos. O sea, hay impuestos sobre la utilidad y hay impuestos sobre la distribución de esa utilidad, lo que llaman la doble tributación. Entonces existe la doble tributación. Estamos como gobierno, como Estado, clavándonos el cuchillo de nuestra misma Constitución. O sea, yo quiero saber cómo puede solucionarse eso, o si es que, para mí, ahí es que debe de existir la voluntad política.
en la protección adecuada de los derechos, porque así no vamos a crecer nunca, nunca vamos a crecer. ¿Sabe qué? Yo pienso que por el camino que va el país, el poder del Estado que debería regir toda la nación es el Tribunal Constitucional, porque fíjate que ahora hay unos legisladores, los mismos legisladores que participaron en la aprobación del presupuesto donde estaba contemplado no indexar el salario, el mismo presupuesto donde estaba indicado que se iba a aumentar una deuda en 3.000 millones, fueron 2.750, sin especificar a dónde iban destinados cada peso de eso. Entonces hay que ir al Tribunal Constitucional para que nos diga si es válido o no lo que está haciendo el Estado, porque estos diputados que leí en días pasados que van a unirse al reclamo de la exención salarial mínima, lo que van es a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley general que ellos mismos aprobaron. Entonces, según veo, ahora la salida es, como no hay esa voluntad política que tú mencionas, Iván, vamos a coger todos los casos y referirlo al Tribunal Constitucional de tal manera que si nos descuidamos, terminando esa instancia siendo la que realmente maneje el país. A sabiendas, y este es otro tipo de política, digo, de problema fuera de política económica, que las decisiones del Tribunal Constitucional tampoco se respetan. O sea que... No, porque no tenemos una cultura constitucionalista. Porque desde que Balaguer dijo que la Constitución era un pedazo de papel, todavía generaciones como la mía lo seguimos mencionando, cuando tiene que sé yo cuántos años de muerto y jamás el reformista ha gobernado, y seguimos diciendo lo mismo. Así porque es. se quedó en la piel, en la genética del dominicano, que la Constitución no sirve para absolutamente nada. Entonces tenemos un conjunto de intelectuales del derecho que son los únicos que conocen la materia constitucional, que son el mismo grupito, son los que contratan unos cuantos funcionarios públicos o políticos cuando le interesa. Con muy buenos honorarios, por cierto. Muy bueno, cuando le interesa. Y encima de eso, Lidia, yo te quiero comentar, porque quiero volver atrás un poco también, Sí. a amarrar con lo que Iván preguntó, el tema de las exenciones. En el programa, le voy a llamar programa Magín, de reforma fiscal, estaba una revisión de las exenciones impositivas, buscando por un lado simplificarla y por otro lado detectar casos de abusos, de muchos reenganches que ha habido. Yo construí un hotel, tú me diste una exención de 10 años, llegó el año 10 de la exención, entonces yo declaro que yo voy a hacer una remodelación, pongo una telita, fórrame 3 asientos y me prolonga la exención. Pero la telaraña es más complicada porque las dos renglones principales de exención donde tú puedes recortar es uno, el de los combustibles, que ya estamos viendo que puede llegar a 35, 40 mil millones, y el otro, el de la electricidad. Recuérdense que estamos viviendo un país donde el 45% de la electricidad generada, que es comprada por las distribuidoras, se pierde. Y eso se pierde para mantener ese sistema. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Le da un subsidio. Entonces, tú recortar subsidio de carburante o subsidio de electricidad, o quitarle las exenciones que tienen los combustibles con los cuales se genera la electricidad, tienes una consecuencia, aumento de precios, inflación. ¿Qué política tú vas a tener para contener esa inflación? Pues mira, hay alternativas, no, nunca van a ser tan eficaces como para que no se sienta, pero sí minimizarla. Y yo decía ayer con un grupo de conversación que tengo los martes y los jueves en la mañana, que cuando se habla de ampliar la base del ITEVIS, ampliar la base tributaria, supongamos aquí que le cobremos ITEVIS a las escuelas, a la salud y a la educación, el grito total. Pero si yo te digo que ese ITEVIS que tú pagas en educación y de salud, tú lo deduces de tu renta. Primero, obligo a que si quieres deducir, tengas que declarar. Segundo, detecto cuáles son las ganancias verdaderas, porque dígame de ustedes cuál no ha ido a un servicio de salud y ha tenido que pagar en efectivo sin recibir un complemento. Todo, pero claro.
Claro, Díganme sí. ustedes, nada más La diferencia a ojo en de buen efectivo. cubero, camínate por Piantini para que tú veas cómo están los planteles escolares. Ahí también hay doble Pregúntate cómo te tributación van los en la planteles zona. universitarios. Entonces, Sí, sí. alguien se está ganando un dinero que no está tributando. Pero Entonces, Sí, no, total. pero entonces, no, pero hay formas, porque vuelvo y te digo, suena bien, pesado que se le aplique ITEVI a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, siempre y cuando yo pueda deducir de mi declaración de la renta. Yo acabo de firmar los papeles de la declaración de mi renta. No le voy a decir el monto, pero fue en cientos de miles. Y si yo hubiera tenido ese gasto de escolaridad o de salubridad, poder deducirlo, en vez de a lo mejor yo pagar, vamos a poner un número hipotético, 300,000 pesos, hubiera pagado 100,000. Pero hay 200,000 que yo deduje, que la renta sabe que ya lo produjo un profesional o alguien del sector salud que no está tributando. Y entonces ahí tú le caes atrás y vas cerrando el círculo de evasión. O sea que hay mecanismos, suena complejo. Yo sé que tal vez estamos aportando mucho para el televidente. Yo a veces me preocupa que uno no vaya a ahogar dando tanta información. Pero en resumen, el plan de reforma se ha detenido. Se ha detenido porque la situación del petróleo a consecuencia de la guerra de Irán desestabilizó totalmente los mercados. Tenemos una incertidumbre enfrente, para lo cual, y ustedes como informadores tienen que estar en esa avanzada, tenemos que estar con los ojos abiertos para lo que pueda venir. Bueno, con su experiencia y sus conocimientos, a lo mejor usted puede hacer un vaticinio. ¿Cómo usted entiende que pueda terminar esta administración en el 2028? Más o menos. Yo quisiera, para el bien tuyo, mío, de la admiradora, de mis hijos, de mi nieto, yo quisiera que terminara bien. Me parece que en el aspecto político, y la verdad la política no es mi especialidad, nunca he ocupado posiciones. Qué mal. Creo que fue desacertado anunciar en esta sociedad que es tan lambona y tan reeleccionista, decir de antemano que él no se iba a reelegir. O sea, esa baraja le quemó adeptos. Entonces los adeptos se están conquistando. Subsidio, ven, grita, ven, dale al artista, dale este dinero, dale esta pensión, nómbralo en la embajada, ponlo de subsecretario. Eso es lo que estamos Que aunque viendo. se sabe que él no podía porque constitucionalmente no se le permite, pero entonces eso quiere decir... Bueno, no podía, pero me recuerdo, creo que fue el expresidente Danilo Medina que dijo, mi Congreso, fue el que lo dijo. Bueno, ese es el mi Congreso también de Abinader, porque ese es el mi Congreso de los partidos mayoritarios que te aprueban leyes sin leerlas. Quiere decir que estamos reviviendo, es como un déjà vu 2004 cuando Hipólito destrozó el país. Si vamos en ese camino, entonces Leonel vuelve como El Salvador. Leonel Fernández, Salvador o Omar Fernández. No, ¿Cuál de los dos? Leonel Messi no, Leonel Fernández. No, sí. No, Omar tiene su Él tiene su espacio ya. espacio después, yo entiendo, no O sé. sea que no es ahora. No sé, yo creo que no. Pero muchas chicas que se van a hacer desencantar si no es ahora. Bueno. No, yo no creo que podemos hacer el vaticinio de que el país que destrozó Hipólito. Yo sí creo que podemos decir Hipólito gobernó con uno de los peores equipos económicos y de funcionarios. Se vio solo. Bueno, menos mal. Él es un tipo pragmático. porque no es diferente con Abinader. No murió de un tiro, murió de una puñalada. Es lo mismo. No pero es murió. diferente, porque yo le voy a decir una cosa. Claro, en dos etapas diferentes de mi vida, cuando Hipólito yo era una joven moza del bachillerato. Ya no eres joven. Pero escuche, mortal. Donde me mantenían, ¿verdad? Y ahora soy una joven moza que mantengo y que tengo que pagar impuestos. Entonces, son dos perspectivas diferentes. Ahora, yo sí puedo decir que el carisma de Hipólito, el mismo carisma que tiene Abinader todo el mundo lo quiere, a Hipólito todo el mundo lo quiere, pero a su gobierno nadie lo quiere. No es el mismo carisma. No es lo mismo. Hipólito te decía que si la cosa estaba caliente, súbete de la calle y camina por la acera. O sea, Abinader es un poco más... Abinader es mucho más refinado. Por eso, pero carisma, estoy hablando de carisma presidencial, Frederick. Sí tienen el mismo toque personal, pero hay una diferenciación enorme. Yo no lo compararía por de ninguna manera. Pero bueno, el lío está armado. Vamos a estar atentos. La pregunta de Iván era, Freddy, si usted cree que el PRM repite
En el 28. En el 28. Esa es la Con pregunta todo, de él. como ha ido todo. Realmente. Ustedes le están haciendo la pregunta a la persona equivocada, porque yo soy de lo que creo que, te voy a decir por qué, porque yo creo que el PRD, el PLD, el PRM, la fuerza del todo es la misma cosa, que tú le estás dando matices diferentes. Sí, eso sí tú es le das verdad. matices. Eso sí es Entonces, verdad. realmente Ese matiz, entonces, ¿usted cree que se repita? se va a repetir de una forma u otra. Uy. De una forma u otra, porque es el mismo modelo. Fíjate que bueno. pero es basado en el mismo Le van a modelo. poner una pintura verde entonces. Pintura, porque verde es el color de la fuerza. O moradito. No creo. Morado no creo. Mira, faltan 3 años, puede haber una sorpresa. No faltan 3 Venezuela años. no ganó el Mundial. Nosotros le ganamos a Venezuela y Venezuela le ganó a Estados Unidos. No Y entremos Estados ahí, Unidos que no tenemos- ganó a nosotros. Sorpresas van a haber. La política es como la pelota, señores, no nos engañemos. Sí, eso es verdad. Frederich, Eso usted es es verdad. famoso en TikTok, así que díganos cómo podemos seguirlo en las redes sociales, en TikTok, Déjame en seguirlo en Instagram, en TikTok. todas partes, Lo voy a seguir claro. ahora ¿Cómo mismo. lo podemos seguir? No. Que no lo sigan. No, yo no soy famoso ni nada de eso. Yo lo que soy Influencer. soy una persona que ha acumulado mucha experiencia, que es una forma disfrazada de decir que ya estoy viejito. He acumulado mucha experiencia y me encanta estar entre personas como ustedes. Para mí realmente hoy en la mañana estar con Iván y con Lidia, acceder a esta invitación, levantarme para mí de madrugada, pues yo soy de los que me acuesto a las 2, 3 de la mañana. Yo soy medio murciélago. Es un gran sacrificio, pero la satisfacción que recibo de ver la inquietud de ustedes, de sentir los aportes de una posición crítica, pero crítica constructiva. Sí. Sentir de que ustedes no son portavoces de intereses, ustedes no son micrófonos de nadie. Pues eso a mí en lo personal, se lo confieso, me estimula al esfuerzo de dar mi madrugazo Sí, y que venir no a es fácil. compartir con ustedes. Frederich B en TikTok. Síganlo. Ahí está, estoy preso ya. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde. Este contenido es importante que usted lo comparta, para que después mañana no le tome de sorpresa como le tomó a los Estados Unidos Venezuela y le ganó. Para que la crisis no le gane y la pobreza no le llegue a su casa. Este tipo de conversaciones que usted tiene que empezar a escuchar y educarse para tomar las medidas que el gobierno no va a tomar por usted. Así es que recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMETV Canal 18, por nuestra visión web para el mundo entero a través de redmusica.com y síganos en redes sociales como AME Informativo, más bien AME Televisión, pero usted busca AME Informativo y nos apoya. Comente, dele like, suscríbase y por supuesto nos conectamos y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta la próxima.